andan, che? ¿Todo bien? Bueno, estamos después de un mes sin subir contenido, volvimos. Tengo que ser un poco más constante con los videos de YouTube y los reels de Instagram, pero tuve un par de cosas en el medio que no justifica, pero bueno, tengo que ser un poco más constante. El día de hoy tenemos un gran video, sí, tenemos nuestro día de pierna, pero acompañados, esta vez no vamos a estar solos, estamos con nuestro coach, que es Emma Galeano. Supongo que la mayoría lo conoce, ya que un montón de veces subo contenido con él o cosas así. Así que nada, hoy vamos a estar entrenando piernas, vamos a estar haciendo un chequeo presencial, ¿sí? Vamos a revisar un poco el físico. No sé si lo vamos a poder subir porque nuestro gimnasio en sí no nos permite subir contenido en cuero o cosas así, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Como le digo, no sabemos si vamos a subir el check o no. Vamos a intentar hacer lo posible, pero bueno, vamos a ver qué sale hoy. Esta es mi humilde comida preentreno. Ahora estamos, bueno, con muy poca comida, entonces el entreno de hoy se puede ver un poco afectado. También vengo con una gastroenteritis. Poco las últimas semanas fueron eso. Bajamos un montón el peso corporal. Pasamos de 74,5, 74,8 a 73 clavado. La verdad que bastante duro. Sí, la gastroenteritis pegó bastante fuerte, pero bueno, eso no nos va a tirar para abajo. Sabemos que tenemos mucho para dar y una gastroenteritis no nos va a frenar para nada. Así que nada, lo dejo con el video, espero que les guste y hoy van a ver el mejor entreno de piernas. Medio raro, pero va. Dale con la dale. Tiro. Eso, suave. Ojo. Ahí va, tiro. Tiro. Dale más. Tiro. Suave. Dale, No me iría con la última media. Bueno, ya estamos acá en el gym, estamos haciendo piernas. Acá estamos con Emma. ¿Cómo andás, Emma? ¿Todo bien? Bien, listo para reventar el entreno.
acá con el Facu que está a punto de competir, así que venimos a hacer un entreno juntos y un check presencial, así que para la posteridad. Claro, a 7 semanas de competir, muy importante. Estamos a casi, sí, 7 8 semanas estamos. Perfecto. Ya hicimos sillón de isquio. Normalmente usamos el curl de isquio sentado para calentar un poco el cuádriceps, sí. Ya cuando contraemos el músculo antagonista también entramos en calor cierta parte del agonista. Entonces, bueno, en realidad sería al revés o no. Cuando calentás el isquio, el cuádriceps trabaja en estiramiento masivo, entonces ya entra en calor, sirve como activación. Claro, sirve como activación. Así bueno, vamos con nuestro patrón de sentadilla después, sí. Y después seguimos con prensa y accesorios de pierna, así que bueno, a reventar ese entreno. Vamos a meterlo nomás. Pobre nota. Una sola. Hacemos última aproximación con 200. No sé con cuánto va a ser, porque capaz No la veo porque no. sí, sí, capaz te queda medio liviano o no. No, pero va. Entre 6 y 7. Vamos a ver hoy. Ya saca un poco más los pies por abajo. Un poco alto. Llegó aquí a ver mí por los pasillos de su escuela. Dale. Dale. No toque ahí. Cero. La primera. Eso sé que fue. Fue raro. Sí, encima acá decía. No tiró el recto, ¿o no? Sí, no. Ah, cadera. Puede ser recto. Bueno, el otro. No, mejor no. Push me, then don't touch me till I can get my satisfaction. Una mano salía bien la pedo. ¿Cuánto tenías acá, mate? ¿Qué bajón de...? ¿Cuánto sacaste? ¿3? Sí. ¿Dos cosas? Para. Trala para la próxima cero Juan. Sí, sí. Cuando 10. Ahora es normal que te pases el bajón de revienta. La próxima semana 2-10. Ahora fijate en la prensa como que un link. Con el peso de siempre. Sí. A la última aproximación. Y fíjate si lo mantenés o tenés que ajustar. Claro. Pero acá lo importante es ajustar, no pasa nada. Ya estamos muy definidos. Entonces es normal que pase. Ajustar es la jugada más inteligente. Claro. O a veces forzar
No tiene sentido. Tampoco estoy bajando de 230 a 150, te estoy bajo 10 kilos más. 3 o 4. 3. Ah, está. 3 justo. Deja eso ahí. Vamos nosotros a... ¿Cómo es? Sí, empujá y tirá yo hacia adelante. Bueno, ya hicimos la sentadilla hack. La verdad que no salió tan bien como pensábamos. Yo bajé 3 repeticiones de lo que venía haciendo ya normalmente. Hemos sentido un ligero tirón acá. No arrancamos el entrenamiento como quisimos, pero lo importante es que ahora le vamos a meter como podemos. Vamos a dejarnos la vida acá en esta prensa. ¿Opiniones, Emma, de la hack? Salió raro el entreno. No está saliendo las cosas como esperábamos, pero de esto se trata de ajustar y así, bueno, a dar lo mejor en lo que queda. En lo que perfecto. O con 300 kilos nomás, tranquilo. ¿Qué cosa decís? Seis. Dale. No. Dale, empujá. Bien. Bien. Una más salida, pero vale. Está raro porque cuesta lo primero, afloja y después lo Sí. mismo cuesta de poquito. Sí. Mañana. Enfocado. Sí. No, yo juego con todo y se lleva con él. Bueno, 10. Ya pone a bajar. Ahí va. Hacia la cancha. Dale. Sigo. Fuerte. Sigo. Dale. Subo. Dale. Solito. Viste que no tiene ese perfil de resistencia que cuesta abajo y cuesta arriba. Sí. Gustaba. No tenía gustada. No, está tranquilo. El bidón de plasma. Esta es la que tiene la bola. Sí. Está raro. Aquí es algo químico. Mucha sal. Mucha sal. ¿Vos? ¿Cuánto le pones? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es importante porque hay que entrar. Claro. Hay que empezar a traquear. Después lo traqueoyetes, yo varío entre 300 mililitros, yo compro agua de mar, que Bueno, pero tiene ya sal. El agua de mar. Sí, por eso. Y eso tiene sal además. No, es solo agua de mar. Okay. Y además en el día pones sal a las cosas. No, o sea, las comidas sí. Okay. Pero poco. ¿Cuánto le pones? Sí. Porque serían 5 o 7 gramos. Más o menos. 5 o 7 gramos. Sí, en total, por día. Claro. Porque lo que tiene la sal es que te retiene un montón. Sí, probá. No tomar esto. ¿Vos sí? Sí. Podría probar. Ya para la semana que viene, si quieres arranco sin sal en el agua. Probá, si
Fíjate cuando tienen todo lo que le pones. Porque tiene bastante sal. A O pesar sea de que que yo le siento un gusto a agua normal, boludo. Ya. no tiene. Amigo, posta. ¿Cómo mierda no? Vamos a sacar una más que la que sacaste. ¿Por quién será? O sea, la última guarde. Más una más, te digo, yo te supo lo que. Dale, o sea, hacemos una más cortada. Acá encuentro un tema. No, importante empujar con toda la fuerza del principio a fin. ¿Qué tal? Empujar con toda la fuerza del principio a fin. Sí, sí, sí. La última parte no flota. ¿Listo? A ver. Dale, 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 dale. Dale fuerte. Dale. Dale. Fuerte, 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 fuerte. Dale, dale, dale. Sigo, 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 sigo. Va. Una más. Ya. Fuerte, 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 fuerte. Una más. Dale. Con toda. ¡Cubo! No. Si la habilidad sube. Sí, pero me empezó a tirar acá el glúteo. Lo como ahí. Descartado. Maldita vez. Así como se tiene entre la pierna. Bueno, ya terminamos lo que es la prensa. Estamos con sensaciones un poco raras en lo que es tema de entrenamiento. Capaz un poco de molestias, algunas cosas, pero le estamos metiendo duro, que es lo que importa. Así que nada, acá se ven 2 series, también a 9 y a 10 repeticiones, bastante bien. Sí, ahora nos toca cuarentena unilateral, donde vamos a dejar la vida. Ahí Gama la está probando, está haciendo mala. ¿Sensaciones? No, tiene pinta. Ahora hay Sí, que ver con los. banca igual, sí. Ahora acomodamos el banco y ya la... Creo que 15 años que Sí, sale volando. sale volando, lo veo. Pasarla despacito. Dale. 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 Siente ahí la verdad se sale volando. Tendría que ser medio controlado, ¿verdad? Pero... Porque eso es lo que tiene cuando patea fuerte, tiene mucha inercia. Claro, sí. Dale, pelear un poco más. Dale. Sí, igual está un poquito liado. Sí. Ya que también muy pesada, haciendo que perdés fuerza muy rápido. Te terminas saliendo Es que es lo que te digo. Sí. Como que sí, o sea, ahora haces 15, le agregás 5 y haces 8. A ver. Sí. Porque y pasa que tiene mucha resistencia acá arriba. Sí. Entonces, el sticking point está muy rápido. Entonces, hace así y ya no llega. Sí. Y ahora. Dale. She wakes up early every morning just to do her hair now because she cares, y'all. Honey, I wouldn't be right without her makeup. She's not out of makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. And she stands there singing for Igual ahí, por ejemplo, una persona puede sacar. Sí, puede Que la sacar. peleaste, se mire. Sí. Se le amarra. Che, igual, no sé si vos lo sentiste, pero esto
Bien, me distribuye el recto. No lo, o sea, lo sentí bien, no sé si lo sentí tanto. Claro. Yo quiero ver el blooper de cuando sale volando. Casi queda un disco de 5 clavado en el techo, tío. Dale. Sigo. Pagate menos con esa no. No, Que la sacaré de nuevo. claro, 12 y 11. Una menos. Se me revientan las piernas, boludo. Mira, yo el otro día con Celic tuve la clase de 1 hora. Me arruinó. ¿Cómo lo sentiste eso? Re bien. Tema de transiciones. ¿Qué estuvieron viendo? O sea, vimos todas las poses de mandatoria, sí, semi relajado, todo. Vimos todas las poses. ¿Hizo correcciones? Sí, un montón. O sea, claramente hacíamos una pose, la corregíamos y además de eso las transiciones. También es como que me pidió, o sea, me dijo como que lo que me salga, digamos, en el sentido, y empezó a hacer cosas bastante buenas. Pasa que en el escenario después vos tenés que gustar la pose y te rascar los huevos. Sí, no. Siempre tenés que estar atento. Tenés que llamar la atención del juez también en ciertos puntos. O sea, es como que... Sí, hay un poco de show, no está mal. Claro. Para llamar la atención. Pero lo más importante es que en todo momento como presente, no relajado. Yo siempre, las dos que estuve, siempre bien armadito, presentado y después atento a cada pose y transicionar bien. Pero igual las transiciones están buenas, son importantes, pero no se evalúan. son menos, o sea, se nota por ahí si el de al lado no sabe nada y vos lo haces bien, pero si te cuesta todo un momento igual, no importa. O sea, al final, porque, por ejemplo, el Gonza, que fue el que ganó 2 veces, y no hace transición a esposa, tipo, afloja, le dice la pose, se da vuelta y hace. Por eso que claro, la pose, pero bueno, el otro suma. Si está todo igual, suma, pero no es lo más relevante. Sí, suma más como llamar la atención del resto, como que los jueces pongan el ojo más que Pero lo por que eso impacta en el no tiene puntaje. que ver la presentación, que todo el tiempo esté posando. Hay gente que tipo lo llaman adelante y mientras van llamando los otros están así. Claro. No, están arrumados y haciendo esfuerzo también. Sí, después tengo una transición que me dijo Seri que a veces se emocionó y dijo, esto queda entre vos y yo. Fue una transición media muy loca para él, como que le encantó, media así nueva. Okay, Ya la vamos. Después me la vamos. Sí. Último. Dale. No tenés el Dale, peleala, dale. ¿Qué? Decimos hoy, dale, ves que viste la discusión. Vale.
Yo por lo menos de lo sé como muy tirado para adelante, ¿no? Muy acostado, ¿sí me explico? Pero a mí estar estirado por completo cuando ya arrancar el movimiento de acá. No sé si me explico. No. A ver. Ya. Dale acá, pues yo tengo que hacer. Pero lo estaba haciendo literalmente desde acá. Ajá. No como estirando por completo. No sé si. No, porque vos lo que tenés que hacer. Claro, buscar la flexión de tronco, pero. Claro. Estoy viendo todo lo que puedo. Yo tengo más Claro, no. recorrido de columna. Todo lo que yo se mueve ahí no va a ser el abdominal. Eso pasa mucho, entonces en la cadera tenés fuerza, pero está por el corto, no es largo, así. Eso para la gente que está grande. Eso para la gente que está grande. Es una flexión de tronco, Y en el banco también lo mismo, lo tenés que llegar hasta arriba. Porque yo cuando está presionando la columna, está presionando la cadera. Entonces lo hacer más corto, con más peso y trabaja. Puedo probar así. Normalmente no hago. Yo te lo voy marcando. Dale, ahí está muy erguido. Ponete más horizontal. Ahí. Y ahí te lo que tienes que hacer, esta flexión, no estás extendiendo. Estás moviendo la cadera y no estás moviendo la columna. Esta parte está ahí. Ahí empezá. Ahí, fíjate que está moviendo solo la columna y no está moviendo la cadera. Me va queriendo, dale. Ahí fue, yo columna un poco el cadera. Entonces, está más concentrado atrás. Si no arrancamos muy erguido y tenés la cadera acá. Ya vamos a terminar. Si la pelvis no se mueve, la flexionada, entonces la cadera queda siempre igual. Claro, que es lo que estamos buscando acá. Bueno, ahí como pueden ver tuvimos la explicación de Emma de por qué, cómo se tiene que hacer de una manera correcta los ejercicios abdominales. No tenemos que flexionar tanto la cadera, sino buscar siempre la flexión de tronco. ¿Qué pasa? ¿Te alambrate? No, está flexionando los hombros. Vos tenés eso. Ah, esto está recorto. Por eso. Dale. Dale, apretá. Sí, difícil salir acá. Falta flexibilidad. No es mi punto fuerte. Sí, Vos sabés que me dijo Célica a mí que tengo una banda de flexibilidad. No sé de dónde, pero la tengo. Capaz que comparado con Franco, que Franco está más duro que... Qué bueno. Me hace como 20. Quiero. 20 litros. Sigo.
¿Cuántos en 19 creo? Sí, no, bueno. Puro. Cuando no hay tanto Pasa peso que- tenemos que hacer muchas repes. Pasa que el problema no es que hay poco peso, está muy cerca de esto, entonces no tenés, la palanca te queda muy corta, tienes que Claro. ir más lejos, Ah, que sí. en lugar de quedar acá, que te quede cerca de la rodilla. Yo la que empecé a usar en su momento, pero es muy incómoda la de poner el pie por acá abajo. No, o sea, aplicar menos fuerza, pero también sentía menos estímulo, entonces era raro. Prefiero hacer 20 repeticiones. No sé, me queda más cómodo. Yo estuve viendo En Chile. eso, yo en WNF Chile vi que hay gente muy picante en WNF Chile. Va a estar complicado la compra. Nosotros vamos a darlo Yo allá el mejor físico. Mis expectativas son pelear campeonato en junior y en bodybuilding natural, o sea, darlo mejor. Sí. Vamos a buscar podios siempre. sí, olvidate. Vamos. No, pásamelo, porque no me animé. Vean la voz. Sigo. No, me tiene una euro. Me arregla la cara, voy a... Ahí nomás. Aprieta. Listo. Esperá que te agende. Bueno, ya que terminamos con el entrenamiento, creo que fue medio variado, muchas sensaciones. No fue la mejor sesión, pero puede pasar. Sí. Acá lo importante es mantener una intensidad alta, entrar lo más prolijo posible. Está bien. Bueno, te quería hacer un par de preguntas. ¿Viste? La primera de todas sería, si le tuvieras que dar un consejo a la gente que se está entrando al culturismo natural, ¿cuál sería? Tres tips fundamentales o consejos clave que le daría a la gente que está entrando en el culturismo natural. El más importante, que no traten de aprender todo solo, sino que busquen a alguien que los guíe, que los mentoree, que los lleve, porque van a avanzar mucho más rápido y van a cometer menos errores que lo que harían solo. Hay mucha gente que se prepara solo y tendría mucho mejor resultado o irían más rápido si tuviera alguien que los ayude. El segundo consejo es que antes de meterse en el culturismo vivan varias etapas de volumen, definición, que lleven bastante tiempo entrenando. Eso lo que va a hacer es que primero que desarrollen un buen físico y segundo que ya tengan los hábitos en Claro, como que aprendan. sí, que tengan los hábitos procesos. asentados. Y si tengo que poner un tercer consejo, que también antes de meterse consuma mucho culturismo natural, es muy diferente al otro culturismo, Claro. entonces eso le va a permitir ya empaparse, conocer cómo entrenan los referentes, si etiquetan posing, entonces estudiar el deporte sería Claro, aprender de todos los principios del deporte y la gente que está ahí arriba. Sería. La segunda pregunta que me gustaría hacerte, sí, la primera ya la respondiste. ¿O ya? ya la tenía preparada. La como tenías si- preparada. como si me lo hubieran mandado antes. Sí, después, sería una pregunta un poco más personal de cómo te está yendo en tu etapa de volumen, cómo te lo estás manejando. Sí, ahora, Ok. para los que no saben, Emma terminó de competir este año y ahora está como transicionando, va a estar en la etapa de volumen hace cuánto, 8 o 10 meses. Competí en el 2024, Claro. en octubre terminé, así que comencé la parte de dieta reversa en noviembre, así que llevo aproximadamente 8 meses, tirando a 9 de volumen, y quedará aproximadamente 1 o 2 meses más hasta antes de terminar. Claro. Y después va a volver a hacer un volumen, o sea, vas a capaz. Sí, el 2026 voy a seguir haciendo, entrenando y comiendo para prepararme. No voy a competir en 2026. Claro. A priori sería 2027, pero bueno, veremos con el tiempo. ¿Cómo estoy llevando? Me lo tomé un poco más relajado. Fueron 2 años de preparación que competí seguido, en donde prioricé mucho el deporte y por ahí dejé muchas otras cosas de lado. Y sin dejar de priorizar el entrenar y alimentarse, por ahí eso, logré mecharlo con otros aspectos de mi vida. Claro. Y eso me permite llevarlo mejor, más sostenible.
Para poder disfrutar un poco de tu entorno, de tu vida, Sí. a la vez de entrenar bien y comer bien. El entreno es algo que nunca cambió. Claro. Siempre entrené dándole todo, programando y dejando a la vida. Lo que flexibilicé un poco el tema de la alimentación, en donde llevo el control del peso, llevo el control de más o menos las calorías que estoy consumiendo, pero ya no traqueo todo con máxima precisión, sino que uso Claro, hay rangos una variación. y depende. Algunas comidas a veces las manejo un poco a ojo, el tema de digestión, que es un poco sensible, entonces trato de acomodar lo mejor posible y de tirar eso. Y más allá de la implementación, el resultado es bastante bueno. Como te digo, tengo el peso más alto Claro. que tuve nunca. Una sola vez pesé 82 kilos, estoy 15 kilos arriba de mi altura y nunca estuve así de magro con ese peso. Y encima estoy más magro que con 80 kilos el año pasado. Claro. Entonces creo que ha sido muy exitoso en la etapa de volver. Así bueno, creo que Se te está por buen camino. la hemos Vaya- concluido bien. Creo que el año que viene todavía va a ser mejor, vamos a seguir Mejor. más muscular así que un poco relajado lo necesario, podemos decirlo. O sea, Claro, sí, estás como llevando todo un poco más tranquilo, pero bien. dentro de un marco, Claro. pero sin Perfecto. tanta precisión y me permite sostenerlo más. Claro, perfecto. Bueno, y última pregunta, que esto ya sería un poco más de preparador a Atleta. preparado a atleta. ¿Qué expectativas o cómo estás viendo este proceso de tu lado? O sea, ¿cómo estás viendo mi proceso? Creo que Chao, chicos. para la edad que tenés, muy importante porque lo tomás muy serio. Has aprendido mucho en el camino. Creo también que sos muy autocrítico, entonces Claro. todas las veces que hemos hablado, sabes cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus puntos débiles, pero me parece súper valioso por ser la primera vez. Claro. Entonces, nada, contento con eso. Las expectativas, obviamente los resultados no dependen exclusivamente de nosotros. Hoy se puede parar un gorila de 2 metros al lado. Sin duda, así que vamos a dar todo lo posible para... O sea, el objetivo es subir súper competitivo a tarima, entendiendo que la temporada es larga, tenemos 3 competencias con Tenemos 2 meses. 2 meses de diferencia. Entonces la primera está a un poco menos de 2 meses y la última está a 4 meses casi, entonces hay que llevarlo con cabeza. Entonces vamos a darlo todo, pero eso, manejándolo de manera inteligente. Apretar cuando hay que apretar y aflojar cuando hay que aflojar. Perfecto, para eso busqué al coach. Así es. Bueno, ya estaría el video de YouTube hasta acá, espero le haya gustado. El entrenamiento capaz no fue lo mejor, pero intentamos por lo menos intentamos dejarlo todo en la cancha. Intentamos dejarnos el alma entrenando. Así que nada, espero que le haya gustado. Dejen un buen like, buen me gusta. Síganlo a Emma, sí, tiene un gran contenido. Sí, con el prioritario. Así que nada, bueno muchachos, espero que anden bien. Hasta la próxima.